Empieza tu día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Prueba el sabor de Marley Coffee en sus 12 exquisitas y variadas mezclas que te esperan para recargar tu día. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. Cuidemos juntos el pulmón verde de Santiago. Si visitas Parque Met, ayuda a mantener limpias sus áreas verdes y llévate tu basura. Tú puedes ser parte de este gran cambio que se necesita por un futuro más sustentable. Súmate e infórmate en parquemet.cl y en redes sociales @parquemetmimbu. Ya estamos en la segunda parte de este panel de día viernes. Estamos con, voy a partir por edad, Roberto Fantuzzi. ¿Cómo estás? Súper viejo. Es verdad, lo peor de todo. Y después, con belleza, Beth Gerber. ¿Qué tal? Claro. ¿Cómo estás tú? Hola, Fernando. Está muy bien esto de no aclarar si era en orden decreciente o creciente. No importa, Sí, no, esto es los viejos primero. Oye, Roberto, te quiero preguntar, ¿viste? Al tiro te voy a preguntar, ¿escuchaste o viste el debate? Asalto, la verdad que no lo vi completo. Ya. Y me cambio cuando empiezan las descalificaciones que no llegan a nada, porque es la discusión eterna que lo dije la vez pasada. A mí me gustaría, candidatos, que me dijeran cuál es su sueño, para dónde queremos ir. Y efectivamente la mayoría son críticas uno a otro, a veces con argumentos bastante duros. No sé. Pero mira, no es mi estilo tampoco. Ya, está bien, déjame así. Oye, cero, una parte de nuestra cultura, la alegría. Decirse su bromita, su cosa que produzca risa al grupo completo, no a algunos, no. Sí, no, sí, hubo de todo eso también, Roberto. Mira, una de las cosas que yo amorosamente te digo es que si es que tú esperas en un debate en Chile solamente virtudes, bueno, te va a costar encontrar porque los debates, por definición, tienen un efecto contradictorio. Son personas que se contradicen entre sí, que se interpelan, y eso va a sacar en algunas ocasiones acusaciones, incluso grosería. En otras ocasiones van a tratar de evitar hablar de determinadas cosas, pero los debates en todas partes del mundo no te dejan 100% conforme si es que lo que tú buscas es pura virtuosidad. Porque están hechos, están definidos de alguna forma para que se generen encontrones. Y sobre todo cuando el formato es de alguna manera pródigo en eso. Sí, es efectivo. Beth, ¿tú viste todo? Sí, vi todo y lo seguí atentamente. Me atrapan los debates. Me pareció, voy a ser anti-mainstream, me pareció muy interesante. No tanto desde los planteos de los periodistas, que bueno, hay de todo allí. Pero a ver, me pareció interesante en qué términos. Sí hubo, por supuesto, peleas en el sentido que lo señaló Roberto, pero también hubo definiciones de fondo. A mí me parece que las hubo, mezcladas con reproches, mezcladas con temas de coyuntura también, pero hay definiciones de fondo. No deja de sorprenderme, a ver, a grandes rasgos. El amateurismo de Sichel y compañía no deja de sorprenderme. Sichel no hace pie en un hilo de conductor, en un el tan mencionado relato no hace pie allí. Para mí fue muy decidor que asuma, por ejemplo, el fracaso en materia de seguridad del actual gobierno, que es su gobierno, y su vocera era la responsable en materia de seguridad. Eso muestra para mí, es indicador del brete en el que se encuentra Sichel. Sin relato, sin referente político, insiste en esto de la no política, el no Estado, el ninguneo, el desprecio permanente a la función pública, que lo que anuncia que su gobierno sería más bien un desgobierno, porque no podés y no debés prescindir de los funcionarios públicos, ni del Estado, ni de la política. Es una campaña con mucho problema. Kast me parece que sobreactúa ya, pero bueno, es su receta, este tono de aparente cuestión de actitud imperturbable, ¿no? De una serenidad forzada. Sin embargo, cuando le tocan tres temas, destiñe violencia. Y para mí los temas son la cuestión militar, cuando le tocan a la Asamblea Militar, y las platas, sobre todo también, sus platas privadas,
pero básicamente diría yo la cuestión militar, de la mano también de la constitución de Pinochet. Y me parece que por parte de la derecha, de los dos candidatos de derecha, había un claro adversario. Atacaron permanentemente a Gabriel Boric, probablemente para reforzar sus colectivos de identidad, ¿no? Porque no le disputan votación ahí. En todo caso, digo, Sichel evidentemente tiene que disputarle a Jasna y a lo que pueda a Kast. Creo que está arrinconado por todas partes Sichel, ¿no? Mira, vamos a ver, eso es algo que solamente se puede dilucidar después de la votación, pero por ejemplo, ya que tú estás hablando, yo creo que en el caso de la oposición, Gabriel Boric ha tenido mucho mejores expediciones que esta última. Por ejemplo, a mí me parece sorprendente que él no pueda contestar si conmemora, o sea, si festeja o no festeja el estallido social. Una cosa, él lo cambió por una palabra que es la conmemoración. Sí, claro, uno conmemora montones de cosas y esto se conmemora. Es inevitable conmemorar algo que pasó. Eso es como decir, mira, esa es una efeméride del día 18 de octubre. Claro que es una efeméride, va a estar ahí todos los 18 de octubre y todos los 18 de octubre se conmemora. La pregunta es si tú valoras aquello que pasó, se lo preguntaron varias veces y él no contestó eso. Sí lo contestó Artés y hasta cierto punto también lo contestó Marco Enrique Jominami. Y eso me extraña, porque buena parte del Frente Amplio siempre valoró ese 18 de octubre como una piedra angular dentro de todo lo que se vino después, digamos. Sí, yo creo que eso está directamente relacionado con la consiguiente acusación que va a hacer, que haría si se dijera o si él pronunciara la palabra celebrar, y es que de alguna manera está celebrando la violencia que podría vincularse con el estallido. Pero tenés toda la razón, Irma. Se puede valorar sin tanto temor a mezclas y acusaciones, arteras, ¿no? Porque se pueden distinguir datos en el estallido y en todo el proceso a partir del 19, claramente, pero esta persecución con que sí o valoras manifestaciones sociales como la que tuvo lugar y que dio lugar a cosas tan relevantes y marcantes para el país como la nueva Constitución. Oye, sin eso no ocurría. Pero entonces creo que ese es el temor que no debería existir, no hay que dejarse presionar. Bueno, pero es fácil decirlo desde acá, ¿no? Sí, verdad. Hay que estar ahí. Oye, Roberto, ¿tú has visto en los debates o en la conversación los temas que tú siempre sacas a colación, que tienen que ver con las pequeñas y medianas empresas, que tienen que ver con básicamente la actualización de talentos durante la vida, digamos, el que tú puedas eventualmente... A mí me da un poquito de rabia porque cada vez que escucho a estos candidatos a presidente y se ponen la camiseta de las pymes, muchos de ellos, y nunca han dado un programa para resolver el problema de las pymes. Hoy día yo creo que el solo hecho de haber inflación le afecta de forma muy distinta a una gran empresa que a una pequeña empresa, no cabe ninguna duda. Las tasas se vuelven casi impagables en las pequeñas empresas, porque la banca al mayor riesgo cobra tasas casi el doble de lo que corresponde a una gran empresa, efectivo eso. A mí me llamó mucho la atención porque de repente le hace una pregunta sobre la inflación, creo que a Boris, y verdad que no, las respuestas son bastante vagas. Date cuenta de lo que pasó ayer, fue un temporal, subió efectivamente el Banco Central sube aceleradamente la tasa, y la respuesta del mercado que sube el dólar, que todos esperaban que bajase, y habiendo un aumento también del cobre, ojo. Entonces está yendo más allá de lo que corresponde, para mí es opinión personal. También hay una inflación externa, fíjate que estaba leyendo, hay 541 barcos paralizados, es efectivo. Eso, ¿qué significa eso? Que los containers y el costo de ellos, un container valía $1,000, ahora está costando $10,000, $12,000. Esta inflación externa nos está pegando muy, muy, muy fuerte, y no se resuelve solamente con la herramienta de la tasa de interés del Banco Central. Y también esto significa
grave es que el horizonte no se ve muy claro y la respuesta de los candidatos yo no la veo por ningún lado tampoco. Porque ellos van a tener que empezar a gobernar en marzo. Oye, si no queda nada para marzo. Bueno, Bet, tú este tema económico, ¿tienes claro que diferencia a un candidato a otro candidato en materia de lógica económica o no? Porque a mí me Mira, cuesta en el mucho. debate coincido con Roberto y en esta oportunidad y en otras también. Lo cierto es que poco hubo respecto del empleo, poco hubo respecto de las pymes, poco hubo también en general sobre el modelo de producción. Ahora, no estuvo desde el planteo de los y las periodistas, ¿no? Fíjate que hoy creo que la única pregunta en torno a este tema fue dirigida a Gabriel y era respecto de la inflación y del rol del Banco Central. En definitiva, una cuestión más técnico-política de la economía, pero no vinculada directamente con modelo de producción o con formas de promoción del empleo, ni hablar de derechos de los trabajadores, ya otra derivada. De eso no se habló para nada. Y bueno, ahí hay debates y diferencias, creo, importantes respecto del rol del Banco Central, pero no tan importantes o no en el sentido que el oficialismo, la derecha lo quiere hacer ver, porque Boric y creo que Jasna también defienden la autonomía del Banco Central cuando permanentemente se los quiere llevar al territorio de que intervendrían, ¿no? Se les quiere adosar una suerte de intervencionismo, estatismo, de una izquierda antigua que ninguno de los dos se hace cargo. Creo que el único que podría estar, que está en esa parada, es el candidato Artés. Pero esa fue la única pregunta, Sí. ¿no? Inflación y rol del Banco Central. De lo que señala Roberto, no hubo nada. No, sí, es verdad. Oye. Da, Roberto. No, perdón, Fernando. Fíjate que a mí, por ejemplo, me llama mucho atención, seguramente porque me afecta en forma directa, como el 50% de los chilenos trabajadores no saben interpretar lo que leen. No es culpa de ellos, primero que nada. Es culpa de la mala educación, el déficit educacional que hemos tenido como país. Y el tema no se discute. Date cuenta, discutimos todos los años el salario mínimo. Mientras no seamos capaces de resolver el problema número uno de la educación de los trabajadores por la vía de la capacitación, invertir cifras astronómicas en esta materia, como lo hizo Corea del Sur. Oye, nos damos vuelta en los mismos temas todo el año sin ver la luz del túnel. El próximo año de nuevo vamos a tener que discutir el salario mínimo. De nuevo vamos a poner el tema de los 500.000 y vamos a tener la misma estructura exportadora, que no agregamos valor agregado, los trabajadores sin tener el derecho a educarse, para nivelarse nuevamente, porque la tecnología nos lleva a eso. No significa que, oye, en ningún país desarrollado ha aumentado la cesantía por la tecnología. Entonces, no le echemos la culpa a la tecnología cuando se producen grandes. No somos capaces de poner al trabajador al día en su conocimiento. Eso es lo importante. Son temas mayúsculos que no se están tratando. Sí. Bueno, hay dos o tres temas que también se tocaron y que me parecen a mí interesantes en términos de que abarca buena parte de la población. Sin duda, un tema fue las distintas visiones que se tienen respecto de qué hacer con las pensiones. Se preguntó directamente si es que los candidatos estaban a favor o en contra de eliminar el sistema actual de pensiones. Y yo te diría que todos tenían interés en cambiarlo, en cambiar la forma en que hoy día se hacía el sistema de pensiones. Por cierto, la opción de tanto de José Antonio Kast como de Sichel no era eliminarlos, sino que modificar determinadas cosas. Y generó una idea ahí Sichel, que fue esta idea que se ha dicho antes, no es patrimonio de él, lo han dicho varios otros también, que es el que pudiera existir una forma donde las personas capitalicen individualmente los porcentajes
que van a pensiones, pero que ellos decidan dónde y quién se los administra. Y eso y ahí citó el caso, creo que australiano, donde hay como 300 oficinas o empresas que mueven platas de jubilación de los australianos, y los australianos deciden si es que quieren empresas que inviertan en la bolsa, si quieren empresas o oficinas que inviertan poco, que algunas se jueguen el todo por el todo, otras, en fin, sean muchas más conservadoras, pero que básicamente él traspasó una idea libertaria, si tú quieres, más que de pura libertad, de que las personas digan dónde y quién les administra el dinero. ¿Qué tanto puede crecer una idea como esa en el mundo chileno actual, digamos? Para mí yo creo que ese es un camino de salida, porque tienes que inyectarle competencia al sistema. Date cuenta de lo que pasó con Gasco, oye, si en todas las actividades no hay más de 3 actores. Entonces estamos analizando la inflación, efectivamente tenemos, pero también hay que ver la inflación que se ha producido por el cáncer que tenemos de la concentración económica. Si la concentración económica ha producido mucho daño, destruyó el modelo, primero de nada. Cuando se habla del modelo, ¿qué modelo? Si no existe el mercado, por favor. Entonces, efectivo. Y lo otro que a mí siempre me ha llamado la atención, que los recursos manejados por los trabajadores en otros países desarrollados le hacen la prueba de la blancura donde se invierte la plata. No se invierte en cualquier lugar. Se invierte en empresas que depende de la nota que se le pone a los trabajadores. El trato que tiene esa empresa con sus propios trabajadores, con su entorno, con el medio ambiente. En Chile invierte la persona, aunque sea en droga, como es bueno en rentabilidad, estoy exagerando, como es bueno en rentabilidad, bienvenido sea. No. Yo creo que el tema, para serte franco, es otro. Es el mismo que estás hablando, pero de otra manera lo voy a plantear. En otros países, el trabajador sabe dónde está invertida su plata. Y tiene la posibilidad de que le pregunten si quiere o no quiere eso, digamos. Aquí, en este caso, tú no tienes la opción de decir si quieres que inviertan en una empresa, por ejemplo, que afecta al medio ambiente. A ti te dan un resultado final del total de inversiones que se hicieron con tu plata. Claro, ¿y a dónde? Porque hoy día, si se van a producir niveles de desertivos altos por falta de crecimiento, este año no va a ser eso, pero en los próximos años hay mucho dinero puesto en el extranjero. ¿Es conveniente o no es conveniente? Hay que discutirlo. Eso no significa, porque también se pone en riesgo el dinero que son de los ahorrantes, que no cabe ninguna duda, que es importante. ¿Y sabes cuál es? Hay un tema que siempre me ha fascinado y siempre lo he perdido yo, y que lo discutí ayer con una persona que venía de Suiza, creo, el pago a las mujeres que hacen la labor del hogar, y me corrigió la persona y me dijo, puede ser hombre o mujer. En estos países hoy día se le paga al hombre por estar en la casa. Se llama el pago por trabajo de cuidado de familiares o de personas. Ya, oye, y eso en Chile para mí es terriblemente injusto que la mujer que se dedica a su hogar, a cuidar a los hijos, que es un trabajo, cero. ¿Y quién debiera pagar en ese caso? Lo que se está haciendo. ¿Quién debiera pagar ese trabajo? No, oye, se podrían tomar medidas, por ejemplo, hoy día a través de los IVA, cuando uno compra, uno podría dar el RUT y un porcentaje de esa plata que la mujer está destinando a la familia, etcétera. Hay que buscar algún sistema de financiamiento, no cabe ninguna duda. Pero oye, es de una injusticia social enorme. Digamos las palabras como corresponde. A ver, no valorizar el trabajo de una persona es esclavitud. Esclavitud. Sí. Dale. Bueno, primero creo que hay una cuestión de fondo en esto, y tiene que ver con semántica y semiótica. Fernando, a vos te va a gustar el periodismo y de una labor, amante de las palabras, y que tiene que ver con cómo se entiende la libertad, ¿no? Y creo que esta es la trampa permanente que tiende en general el neoliberalismo, en la diferencia entre el significante libertad y el significado y el sentido que cada cual le pueda dar.
Y desde el neoliberalismo y las propuestas que han, primado en las decisiones del sistema de capitalización individual, que no es un sistema de pensiones, todos lo sabemos, y es entender la libertad, te hablan de libertad, pero se trata de libertad del mercado. La libertad del mercado que, como vos dijiste, Fernando, puede hacer con tus fondos, tener manejos que escapan a tu conocimiento. Entonces, la libertad del ciudadano o consumidor, como lo quieran considerar o conceptualizar, es bastante relativa, bastante reducida frente al mercado. Esta es la trampa permanente, de llamar libertad a la libertad, y lo vemos también, en términos de libertad de expresión, ¿no? Cuando ciertos sectores hablan de libertad de expresión, están hablando de libertad de empresa y de libertad de mercado, exclusivamente. Y después, más allá de las soluciones técnicas, de dónde sale el dinero para la organización o para financiar la organización social del cuidado, que es lo que ustedes están mencionando, ¿no? ¿Quiénes se hacen cargo de las tareas de cuidado, no solo de niños, familiares enfermos, etcétera, etcétera, ¿no? Son muchas y que en general recaen sobre las mujeres. La cuestión no es tanto de dónde sale el dinero, sino de, otra vez, el concepto. Si realmente creemos que tenemos que asumir una organización social del cuidado, porque si esa es la decisión política, los instrumentos técnicos se diseñan, ¿no? La cuestión es si realmente crees, por ejemplo, en términos de sistema de pensiones, que tiene que haber una concepción de solidaridad intergeneracional. Entonces los mecanismos los prevés. Y en materia de cuidados, y división sexual del trabajo, en definitiva, usemos el viejo término, si crees que corresponde socialmente distribuir esas responsabilidades. Si esa definición filosófica y política está, los instrumentos se diseñan. Sí. Bueno, es interesante el punto porque es algo de lo que se ha hablado, pero no se ha profundizado en líneas de solución de esta situación directa. Hay incluso, creo, un proyecto en el Parlamento que tiene que ver con atender el pago al cuidado familiar, pero no estoy seguro de que haya avanzado mucho tampoco. Roberto. La presidencia de Adriana Muñoz y en el contexto de la para Roberto, para. ¿Qué Bet, qué estabas diciendo? Aló. No, que durante la presidencia de Adriana Muñoz, que además preside la Comisión de Género, la presidencia del Senado me refiero, y en el contexto de pandemia, se profundizó mucho en el estudio de los costos y de posibilidades para hacerse cargo, de la Organización Social del Cuidado, algo que ya viene también de la gestión anterior, por ejemplo, desde el segundo gobierno de Michelle Bachelet, ¿no? Y hay mucho trabajo en ese sentido. Sí, pero el tema de fondo, que es el tema del pago, no está resuelto para nada. No, resuelto no está. Tú, para terminar, Roberto Fantuzzi. Oye, a mí el tema principal hoy día es la gran discusión del cuarto retiro y la responsabilidad que significa, de alguna manera, el impacto que va a tener en la economía. Porque yo no comparto mucho la cuestión de la inflación, no se la compro, porque estoy casi seguro que gran parte de lo que está pasando en nuestro país se debe a situaciones externas. Efectivo, que no cabe ninguna duda, que si uno le produce más liquidez va a haber pero no del impacto que se está valorizando, que es casi que es prohibitivo. No, tengo mi duda. Bueno, este va a ser un gran tema. Sí, muchas gracias a Roberto Fantuzzi y a Beth Gerber. Cúrense y nos vemos próxima semana. Chao. Y a todos ustedes tengan buen día. Mediten, comparen, pregunten. Vale la pena conversar cuando uno tiene la posibilidad de hacerlo para tomar una decisión. Chao.